Nuestro trabajo, nuestra función es ser obedientes, hacer las cosas bien. Pero eso es como que la mezcla para pegar los ladrillos. La verdadera acción está en tomar a la gente y discipularla y hacerla comprender que si la iglesia va a crecer, tiene que ser a través de nuestro trabajo. Si tenemos la fe y tenemos una relación, es lo único que necesitamos para pedirle al Señor, se los dije en una predicación, que nos unja con el Espíritu. Dice el Señor que si pedimos sabiduría, si pedimos discernimiento, si pedimos don de lenguas, si pedimos don de sanidad, si pedimos lo que le pidamos, mientras esté con el propósito de las intenciones de Dios, lo vamos a recibir, porque Dios, si nosotros siendo malos, les damos buenas cosas a nuestros hijos, porque todos esos versículos que habla de esto, está hablando de los dones espirituales, que se los pidamos a Dios, y que si nosotros siendo malos les damos buenas cosas a nuestros hijos cuando nos las piden, ¿cuánto más el Señor Jesucristo nos va a dar el Espíritu cuando nosotros se lo pidamos? Yo les decía que la Biblia dice que somos un edificio, somos una columna, somos un cuerpo, a veces somos semillas, somos una planta, y en otras ocasiones somos Somos la sal de la tierra. Maestros, la sal de la tierra, somos, esa no la había pensado, pero somos la sal de la tierra. El mismo Señor Jesucristo era la piedra angular según las profecías y según la Biblia. De ahí crece la iglesia, es con lo que se alinea toda la iglesia, era el propósito de la piedra angular. Entonces, les decía yo que somos, ya me acordé de dónde me había quedado, pero también somos, además de ser pastores y ser maestros y ser demás, somos real sacerdocio, nación santa, ¿no? Somos los hijos, somos coherederos. Entonces, yo sé que todo esto que les digo, ustedes ya lo saben, pero no lo hemos visto con la magnitud que tiene. No lo hemos visto con la fuerza que tiene la promesa que es. Porque no nos está prometiendo aquí cuando somos nación santa y somos etcétera, etcétera, como nada más lo que vamos a hacer a futuro, sino que somos lo que somos ahora por la fe del Señor Jesucristo, lo cual quiere decir que ya deberíamos estar trabajando con esa intención, con ese razonamiento, con esa idea en nuestras mentes de que nosotros podemos discipular a otros y de que podemos alcanzar y hacer crecer la iglesia. Y me gustaría que nos fuéramos con esta mentalidad, con esta idea. ¿Puedo yo alcanzar a mis vecinos, a mis familiares, como los comentábamos, a mis conocidos, para poderlos llevar a un discipulado? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo a todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ok, entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es llevar el Evangelio, ¿no? Tenemos que sí anunciar el Evangelio, pero el Evangelio, como vuelvo a decirles, es la base.
Una vez que ya diste el Evangelio, tienes que preocuparte por a quiénes estás discipulando y cómo los vas a fortalecer en el Evangelio, o cómo es el complemento del Evangelio para que ellos entiendan el Evangelio en toda su extensión. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, del 5 al 8? Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Sí? ¿Ok? Pues les voy a terminar el versículo porque se quedaron leyendo. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, la gente que no cree, así como nosotros fuimos escogidos para creer, pero debemos de permanecer. La gente que no cree es gente que no puede muchas veces dejar aquello que aprecia. En 1 Corintios 3, del 9 al 23, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Por un lado, labranza de Dios, somos otra vez una planta, un árbol, un árbol. Y por otro lado, también somos parte de ese edificio de Dios. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, con qué doctrina, con qué intención, con qué convicción está enseñando sobre Jesucristo, o cómo está edificando sobre el Evangelio. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿No? Todas nuestras obras, como decíamos desde el principio, son las que van a demostrar si estamos edificando bien o mal. Y si edificamos mal, de todas maneras va a ser declarado, va a ser revelado. Dice: y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice: y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo alguna vez se los dije, la Biblia dice que si, como no somos perfectos, si fallamos, si no hacemos las cosas bien, nuestras obras van a pasar por fuego, todo va a ser revelado en el día del juicio. Pero esas obras que nosotros presentemos, aunque no las aprobemos, como tenemos abogado para el Señor Jesús, como abogado para nosotros, al Señor Jesucristo, nuestras obras van a ser a fin de cuentas reprobadas, pero nosotros vamos a ser salvos. ¿Ok? Y lo vimos antes, porque no podemos sujetarnos a la ley si no somos salvos por fe, no por obras, es por fe. Pero eso no implica que no tengamos que esforzarnos en discipular y llamar a otros. Dice: ¿no sabéis que sois, en el 16, no sabéis que sois templo de Dios y del Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos.
Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, pues ese es el llamado a que podamos ser conscientes de la verdadera obligación de la iglesia.